Hermanos, vamos a seguir nuestro estudio de aplicar la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 y vimos hace poquito en el video previo la instrucción de Pablo en la carta a los Corintios. Después, unos años después, Pablo escribe a los romanos y hay temas similares, hay temas repetidos, pero también este pasaje da un avance, da más información sobre, por ejemplo, lo sacrificado a los ídolos, Corintios, y su comida, Corintios y Romanos, y el calendario, aquí en Romanos. Entonces, algo que me ayudó mucho en estos dos pasajes es notar que probablemente el débil en la fe no es exactamente el mismo concepto en ambos pasajes. Pablo escribe primero a los Corintios y el débil en la fe es aquel cuya fe no le ayuda, no es suficiente fuerte para ayudarle a decir, no voy, no participo. ¿Okay? Mientras en Romanos 14, el débil en la fe es el que duda o está confundido en cuanto a la salvación. Él es salvo, no es débil en la fe en cuanto a la justificación. Si no, pues no sería creyente y no podría Pablo llamarlo hermano. Pero es alguien que dice, no sé si ser salvo me da permiso o indica que puedo o no puedo comer eso. O debo o no debo participar en esas fechas o días ahora que soy salvo. Entonces, es una persona que no entiende bien cómo su salvación afecta probablemente elementos de la ley mosaica. Ahora, yo creo que esto es muy importante y varios autores lo mencionan. El débil en la fe no es alguien que se limita a sí mismo y es más conservador de lo que la Biblia requiere. Por ejemplo, alguien diría, bueno, esto la Biblia permite. O sea, la Biblia no prohíbe tal cosa, pero yo no voy a hacerlo. Ah, tú eres débil en la fe. No, espérame. Yo dije que la Biblia no prohíbe categóricamente. Y tu mejor ejemplo es Pablo, porque Pablo en Romanos 14 dice, los que somos fuertes, él entiende, 1 Corintios, que el ídolo no es nada en sí. Pero en 1 Corintios, él dice, aunque tengo el derecho de comer y cobrar y casarme, yo no uso mis derechos. Es decir, yo soy más conservador de lo que la Biblia en verdad permite. Ser conservador no es equivalente a ser débil. En la fe, Pablo es fuerte. Entonces, terminando Romanos 14, tenemos estos dos versículos que dicen, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es fe, es confianza en cuanto a lo que apruebo o condeno, lo que permito o no participo. Porque el que duda sobre lo que come, no duda en cuanto a Jesús, no duda en cuanto a la salvación, es débil en fe en cuanto a prácticas. Cuestiona, pregunta, no está cierto si una acción se permite o no. Entonces, si dudas, si no estás seguro sobre lo que tú comes, pues estás condenado porque no lo haces con fe y lo que no proviene de fe es pecado. Si no puedes hacerlo de buena conciencia y diciendo, no, pues yo estoy seguro, aquí no hay problema, no debes hacerlo. Y ves que esto concluye el capítulo 14, así que los que somos fuertes, y luego Pablo continúa en capítulo 15, claro, pero es alguna conclusión. Y Pablo dice, si no proviene de fe, no lo hagas. Entonces, eso sí es una buena aplicación. Cualquier cosa. Y Pablo dice de la comida, pero aplica al calendario. Y la pregunta es si aplica algo más. Y más o menos todos estamos de acuerdo que aplica a cosas que causan debates porque nos llevan a este pasaje para tratar el asunto. Entonces, ¿estás plenamente convencido que la Biblia permite lo que tú estás pensando hacer? ¿Ok? Si no, no debes participar.
Y las aplicaciones son la comida y el calendario. Ahora, parece que Pablo incluso distingue entre estas dos cosas. En cuanto a la comida, versículo 14 dice, nada es el mundo en sí, igual que a los corintios. Pero en cuanto al calendario, podría ser. Yo en lo personal he tomado versículo 5 como una referencia general a todo. Pero lo que el hermano Ken señaló en su libro me parece interesante, que en cuanto a la comida, Pablo dice, mira, bistec es bistec, nada es el mundo en sí, pero en cuanto al calendario no dice lo mismo, dice, estén seguros, que cada quien esté seguro sobre qué va a hacer en cuanto a los días festivos. Entonces, aún entre cosas permitidas hay diferencias. Ahora, lo que tú entiendes de Romanos y de la discusión, de la división en la iglesia en Roma, que era fuerte, entre los judíos y los gentiles, influye mucho tu aplicación. Por ejemplo, Mu, de los mejores comentaristas. Si vas a leer un comentario sobre Romanos, lee Mu. Él es el mejor. M-O-O. Parece Mu. Es Mu, como la vaca, ¿verdad? Dice en Romanos. Fantástico comentario. Este hermano aboga, dice que, mira, ¿qué no entiendes? Calendario, comida, se refiere al debate entre los judíos y los gentiles, y es eso tanto que ese comentarista dice, ¿se aplica nada más a eso? Ahora, por extensión lo puedes aplicar más allá. Y es curioso porque él quiere limitar tus aplicaciones tanto a solo estas cosas porque no debemos ir más allá que la Biblia. ¿Okay? Pero sí, yo detecto un trasfondo claro, una división fuerte entre los cristianos en Roma por sus trasfondos étnicos y sus prácticas. Ahora, 1 al 12, 14, 1 al 12, no juzgar al otro. 13 al 23, el fuerte ha de limitar su libertad a veces para no hacer tropiezo. Y 15 a 1 a 13, ahí están las tres secciones más grandes. El asunto no es si puedo participar, el asunto es si debo participar. Y aún Pablo, que en este pasaje se declara fuerte, y él no, yo soy fuerte, yo estoy con ellos, está dispuesto, ¿te acuerdas de 1 Corintios 9? Negar sus derechos para no poner tropiezo. ¿Okay? Y en el segundo párrafo, 13 al 23, solo el fuerte tiene flexibilidad, solo el que dice, mira, total no importa, es aquel que pueda cambiar de postura. El débil no puede cambiar de postura porque su conciencia le limita. Mi pastor lo explicó de esta forma y creo que ayuda mucho. El débil es aquel cuya conciencia registra alarma antes de que sea necesaria. Ahora, yo pregunto, ¿eso está mal? Mi camioneta, tengo una RAV4, ya de más de 10 años. Sus sensores que detectan objetos cercanos cuando está en reversa ya no funcionan. Lo pongo en reversa y bip, 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 de inmediato. Estoy en un estacionamiento donde no hay nada y ya me está señalando, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Okay? Entonces, ya ni le hago caso. Ahora, si se cambia en sólido, bip, ok, ¿qué pasó? Porque como que medio funciona, pero funciona en todo momento. Entonces, el débil es aquel que cualquier cosa o en ciertas cosas, bip, 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 cuando todavía no hay problema. Pero si es problema para esta persona, yo que digo, ¿cuál problema? Debo tener cuidado en no causarle a él tropiezo. ¿Okay? Entonces, el hermano quien recomienda eso me parece genial y fantástico en cuanto a hacer aplicaciones. En la Biblia encontramos principios y este es el
concepto es la palabra que más se ha repetido en cuanto a cómo hacer aplicaciones. Tú ves un principio en la Biblia y el principio es atemporal, es válido. Es verdad. Por ejemplo, si te acuerdas tantito de la clase de hermenéutica, en cuanto a la ley, lo que yo recomiendo es preguntar cuál principio, cuál verdad atemporal subyace esta ley y este principio es válido hoy. Si los principios no cambian, las verdades no cambian. También el hermano Ken menciona dos conceptos, patrones y paradigmas. Patrones, mira, así es Dios, así es Dios. Y estas preguntas, ¿cuáles principios encuentro en este pasaje? Porque la aplicación es específica. Pablo aquí está tratando algo específico, pero da principios que apliquen a este caso. ¿Solo aplican a este caso o estos principios aplican a todos los casos paralelos? A casos paralelos el principio aplica. Porque hay patrones, hay formas, hay cosas repetidas a lo largo de la Biblia. Entonces, cuando tú comienzas a describir, por ejemplo, santidad. Okay. No hables de santidad específica, hablas de santidad teórica y general. Pero ¿cuántas veces en la Biblia Dios mencionó cosas específicas? Ok, hay patrones ya. Y estos patrones sirven como pistas. Cuando hablamos de santidad, pues con Sansón dijo algo y con los levitas dijo algo y con la nación entera dijo algo y con Ezequiel dijo algo y con... Okay, son casos específicos. Pero ya son tantos casos específicos que ya son patrones. Y luego, a base de los patrones y los principios, podemos detectar y descifrar pensamientos grandes, paradigmas que Dios quiere que usemos para filtrar y aplicar. Ahora, aplicar. Vamos a hablar de legalismo y libertad. Primero de Pedro, capítulo 2, habla de nuestra respuesta sumisa a las autoridades y nos dice Pedro, la idea grande es someteos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esto es versículo 13. Versículo 15, ya que habló de gobernadores, reyes y así, versículo 18 va a hablar de criados, estamos en este contexto, pero dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres. Nosotros somos libres y porque somos libres podemos y debemos someternos a las autoridades civiles, 13 a 17, a las autoridades laborales, 18 al 25, a las autoridades matrimoniales, 13 en adelante. Entonces, someternos a las autoridades. ¿Por qué? Porque somos libres. Es el argumento. El argumento es porque eres libre, debes someterte a la autoridad. ¿Y cómo? ¿Qué no tiene sentido? Mira, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque soy siervo de Dios, porque Dios me libró del pecado para ser su siervo. Soy libre para someterme. Soy libre para limitar mi actuar para dar gloria y honra a Dios. Esta es la verdadera libertad. Y Pedro habla de los que toman la libertad cristiana como pretexto para hacer el malo. ¿Sabes qué? Eso no es correcto. También, 1 Corintios, la carta entera, habla de tres conceptos centrales. Pablo habla capítulos 1 a 4 de las divisiones, capítulo 5 del incesto en la iglesia, capítulo 6 de los juicios y de la fornicación, capítulo 7 de los matrimonios, si uno debe o no debe dar su hija en casamiento, capítulos 8 a 10 los sacrificados a los ídolos, capítulos 12 al 14 los dones, capítulo 15 la resurrección. Ahí está Corintios, ¿verdad? Ya. Y hay casos específicos, pero a lo largo de la carta Pablo dice, mira, si amaras, ¿te acuerdas del capítulo 13? ¿Qué tiene que ver el capítulo 13? El amor, con 12 y 14, 12 lenguas, 14 lenguas. Mira, si amaras a tu prójimo, tú no estarías buscando exaltarte, exhibirte, lucir, como salir
mejor y más espiritual que todos. O sea, tu tendencia de elevarte a ti mismo es falta de amor. Así que no, glorifica a Dios y edifica a tu hermano. Y si tú buscas amar a Dios y al prójimo, glorificar a Dios y edificar su iglesia, estos tres principios, ya no va a haber divisiones. ¿Cómo va a haber incesto si buscas glorificar a Dios? ¿Cómo va a haber pleitos en público, capítulo 6, si amas a tu prójimo y quieres edificar el cuerpo? ¿Cómo va a haber fornicación? ¿Cómo va a haber mal comportamiento en cuanto al matrimonio? Si amas a tu prójimo, glorificas a Dios y edificas a otro. Y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, mira, ama a tu prójimo, glorifica a Dios. O sea, a lo largo de la carta a los Corintios, tratando asuntos principales, estos tres conceptos son los principios, los pensamientos, los paradigmas, los patrones, el argumento por qué responder en cada caso. Entonces, amar a Dios y a mi prójimo, glorificar a Dios y edificar a otro, aplica, ¿ves? Aplicar. No es legalismo, es obedecer a Dios, es glorificar a Dios, es amar a Dios, es edificar a otro. Entonces, ¿por qué quiero hacer eso? Yo busco aplicar la palabra de Dios a mi vida. Ahora, otros listas. Aquí tuvimos tres cosas, ¿verdad? De la carta a los Corintios. Otras listas que hemos visto mucho. Primero, esto sí, también muy directo de la Biblia. Yo preferí comenzar con 1 de Pedro, con 1 de Corintios y ahora con 2 de Timoteo, porque esto sale directo de la Biblia. Y la Biblia es primero, ¿verdad? Ya, 2 de Timoteo, Pablo habla de las escrituras y dice que toda escritura es inspirada, útil, y luego una lista de 4 utilidades de las escrituras para enseñar. Esto es para dar doctrina. Entonces, en tus aplicaciones, tú puedes animar, tú puedes exhortar a que estén aprendiendo. Endoctrinar, o sea, adoctrinar, enseñar. Versículo 16. No solamente para enseñarte, sino también para redarguir, es decir, llamar la atención. En tus aplicaciones puedes redarguir y llamar la atención. Corregir, mira, poner sugerencias para que ya no hagan esta cosa equivocada, sino que hagan la cosa correcta. Esto es corregir algo e instruir en justicia. Entonces está el elemento positivo. Entonces, en los verbos que describen la utilidad de las escrituras, tenemos categorías en las cuales áreas para aplicar. ¿Okay? También esto lo he escuchado mucho. Es muy bueno. Piense en la mente, piense en las emociones y piense en la voluntad. La mente, ¿qué piensa? Y en tus aplicaciones puedes invitar a los hermanos a cambiar sus pensamientos. Luego, evaluar. ¿Qué les motiva? ¿Qué es lo que aman? Que no deben de estar amando. ¿Qué causa que tomen tales decisiones y que hagan tales acciones? ¿Cuál es el objeto de tu amor? ¿Por qué lo haces? Y apelar a su pensar, mente, a sus emociones, es decir, su querer, su amar. Y luego la voluntad, su querer, su voluntad. Y cómo tomar decisiones. Y yo estoy muy consciente de excesos y errores en lo que yo quiero llamar decisionismo, como que toda persona, todo congregante, toda persona, decisión y todos tomando decisiones, ¿ok? Pero no es malo tomar decisiones, no es malo tomar votos, no es malo renovar votos. O sea, lo hizo Josué, lo hizo Moisés, ellos exhortaron e invitaron, tomen decisiones, hagan votos, comprométete con tu Dios. Y en reacción a excesos, ahora mucho cristianismo hoy en día no quiere dar ninguna invitación pública, no quiere jamás apelar a la voluntad, como que si fuera malo
ejercer mi voluntad para con Dios. Otra lista que tienen ahí en la pantalla es qué verdad hay que abrazar. Como que esta es una verdad y voy a aferrarme a esa verdad. O puede ser un atributo divino. Voy a estar pensando en este atributo divino en esta semana. Un pecado que confesar, un mandato que obedecer, una advertencia que escuchar, un ejemplo que imitar, un ejemplo que evitar o una promesa que creer. Esta lista también es conocida, ¿verdad? Y me parece muy útil. Ahora, yo quería concluir con unas sugerencias mías. Y lo digo con mucha intención, unas sugerencias mías. ¿Por qué lo digo así? Porque quiero animarte a distinguir entre así ha dicho Jehová y así ha dicho el hermano Jonathan. Tanto que no les digo hacerlo. Son mis sugerencias. ¿Y ves lo que quiero decir? Mira, cuando yo estoy anunciando lo que Dios dijo, yo no hago sugerencias. Yo te digo, Dios ha dicho y así es, punto y ya. Pero ya en mi aplicación yo tengo mis ideas. Yo tengo buenas sugerencias. ¿Cómo aplicar eso? Pero intento distinguir. Cuando la Biblia habla con claridad sobre algo, yo aplico eso con la misma fuerza porque Dios dijo. Les pongo un ejemplo, pero vivo. Modestia. Dios habló de modestia. ¿Okay? Pablo no nos dijo exactamente qué sería modestia en México en el año tal. ¿Okay? Entonces, algo inmodesto hay y algo modesto hay. Y yo como pastor intento aplicar este principio, esta verdad clara y escritural a mi congregación. Pero ya no es Pablo, ya soy yo. Y entonces yo hago sugerencias a mi congregación. ¿Cómo podemos nosotros aplicar en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, en nuestro contorno, esta verdad que tengo en la Biblia, mis sugerencias? Otra sugerencia mía es hacer preguntas. Las preguntas pican la conciencia, las preguntas mantienen la distinción entre Dios dijo y así digo yo. Por ejemplo, hermanas, ¿crees tú que tu vestimenta que tú pones cuando vas a la tienda es modesto? O sea, hermanas, yo no quiero ser policía de modestia. Pero, hermana, pregúntese a sí misma. ¿Voy bien o voy mal? Y luego, ¿por qué siempre las hermanas? ¿A poco los varones no podemos vestirnos mal? Entonces, pregunto también a los hermanos. Cuando tú pones ropa, ¿te la pones para glorificar a Dios? Si estás seguro, no hay ninguna duda, que andas bien. Entonces, yo no dije pantalón de mezclilla, yo no dije guayabera, yo no dije corbata. O sea, tal vez en algún momento sí voy a ser más específico, pero apelo a la conciencia de los hermanos. Y una ventaja de hacer preguntas es que requiere respuesta. Tú dejas la pregunta y el hermanito escuchando estas preguntas pues ha de responder. Y otra sugerencia muy sencilla es ser específico. Muchas veces después de un sermón yo doy una aplicación solo para esta semana. En esta semana vamos a responder a lo que hemos escuchado. ¿Qué vas a hacer tú en esta semana? Y muchas veces es algo sencillo, es algo ocasional, solo en esta semana. Se trata de aquí al otro domingo. Y puede ser muy personal. A veces yo pregunto a los hermanos, ¿te ha hablado Dios en estos minutos de escuchar su palabra? ¿Quién dice que Dios me habló? ¿Okay? ¿Quién en esta mañana está pensando en algo diferente, algún cambio? Algo que tú sabes, yo no sé, pero tú sí sabes que Dios te está hablando y Dios quiere que tú hagas algo diferente, que tú de alguna manera respondas. ¿Okay? Pues hazlo tú. Y como que insistir que cada quien piense y diga algo, y si es que Dios les está hablando en ese momento. Entonces, quiero concluir con eso. Aplicar no es añadir.
No debemos añadir al texto y no debemos quitar del texto. Y claro, es posible aplicar de tal forma que se añade al texto. Y no estamos promocionando eso. No, no añaden al texto como elevando tus aplicaciones, tus ideas a nivel de la Biblia. Pero quiero sugerir, esto es un extremo que debemos evitar, pero quiero sugerir que el otro extremo también debemos evitar. Porque si tú dices, no, sabes que yo doy la clase y que el Espíritu Santo dé la aplicación, yo creo que estamos quitándole del texto su autoridad y su relevancia, su impacto. Entonces nos animo mucho a que con mucho cuidado y sin añadir al texto, que sí hagamos aplicaciones específicas, porque la Biblia sí requiere respuesta.